Y aquí estamos con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor, que luego hará un análisis de las distintas actitudes aquí. Y eso es muy peligroso, ¿no? Claro. Y él ha escrito, él tiene tiempo para aumentar la bibliografía nuestra, histórica y psicológica. Y ahora él le ha hecho un guiño a varias generaciones de nacionales, de dominicanos, de dominicanas, porque Balaguer fue el personaje adorado, temido y luego admirado por decenas de miles de dominicanos, y tuvo la virtud, y aquí está el análisis, aquí está el escalpelo del psiquiatra, de lograr que sus adversarios le dieran besito en la frente. Y yo me pregunto, doctor José Miguel Gómez, que como dice don Bienvenido Rodríguez, es un honor que usted está aquí, usted vio todo aquello. ¿Quién era el manipulador? ¿Él o nosotros éramos los sumisos que él logró seducirnos, aún odiándolo? Bienvenido a Esperando el Gobierno. Ay, Dios santo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, gracias por aceptarme. Esta es mi segunda psicopatobiografía. Yo descubrí a Balaguer cuando hice la primera psicopatobiografía, Trujillo visto por un psiquiatra, ahí vi a Balaguer. Balaguer tenía la inteligencia y la habilidad y los rasgos de personalidad que más le ayudaron para aprender a manipular, pero sobre todo el olfato y la percepción y la intuición psicológica o socioconductual de manejarse en la patología social dominicana. Y él mismo lo dijo: para gobernar este país hay que ser viril, para que no le pasase lo del civilista Francisco Espaillá, o lo de Virginio Meriño, o lo de su amigo de toda una vida, y también a Bossi Gaviño. Entonces, a mí me preocupa algo que te puedo decir. Cuando yo hablo de la patología social dominicana, que yo hice a Santana, vaya a Lili, no lo he publicado, pero lo tengo en borrador. Yo me di cuenta que en la República Dominicana no llegan los presidentes ni las personas más sanas, ni más funcionales, ni más éticas. No llegó Duarte. No pudo mantenerse para allá, no llegó Villini, no llegó Meriño, no llegaron los Pedro Enrique Urella, no llegó Hosto, no llegó Bono, no llegó Vox, no llegó Peña Gómez. Entonces te llega Santana, te llega Lili, te llega Báez, te llega Trujillo, te llega Balaguer, te llegan y te llegan y te llegan. Entonces tú tienes que hacer esa pregunta. En la patología, ¿es la sociedad dominicana que no sintoniza con lo sano, lo bueno, o quien hace las cosas correctas? ¿O es la sociedad dominicana que por tanto tiempo de dictadura, desde la Primera República, se acostumbra a hombres fuertes o a hombres que les gusten manipular, o hombres que sepan cómo dividir, cómo comprar, cómo seducir, cómo dar latigazo, cómo controlar? Entonces, hay algo de eso, y Balaguer sí conocía eso, y supo cómo manejar los militares, dividirlos, poner los enemigos, hacerlos renunciar cuando quería. Manipuló a todos los adversarios dentro y fuera del partido. Manipuló a Lora, manipuló de una forma bestial que lo anuló a Víctor Gómez Berger, a Bogar, a los Goicos, a Peinado. Y entonces de la oposición manipuló a Peña, no lo dejó llegar, y manipulaba a Juan Bosch. Y al final, te voy a decir algo para que pudiese entender. Cuando el acuerdo del 96, ya al final, Balaguer ciego, viejo, que ya se creía que eran los últimos tiros de Balaguer, hizo el Frente Patriótico. Y cuando fueron Coco, los PLDistas, y lo convencieron en el 2+2,
y crearon eso, Balaguer a todo dijo que sí. Y se fueron contentos y dijeron en la calle, engañamos por fin a este viejo, que no entendió, se ve que ya está, que no entiende, porque fíjate lo fácil que fue, como ponerse de acuerdo. Y lo llevaron al Palacio de Deportes, levantaron las manos y se fue todo tranquilo. Cuando llegaron a la casa, de forma confidencial te lo digo, Mota Ruiz, llegando a la casa, sentándose Balaguer en la mecedora, dijo, caramba, presidente, le entregamos el poder a los comunistas sin uno saber qué van a hacer con uno. Usted, presidente, le entregó el poder a estos comunistas. Usted no pensó. Y Balaguer callado, echándose fresco. Y volvió, y a la tercera vez, cuando Mota Ruiz habló, Balaguer gritando, soltó coléricamente el sombrero y dijo, dale tiempo a esos muchachos para que tú veas si van a ser comunistas. Los conocía. Claro que sí. Mire. Conocía todo lo que pasaba. En el archivo de Esperando el Gobierno está, ahora que usted menciona, y por eso lo interrumpí, el testimonio histórico de Werner Félix a propósito de Santana y por qué los demás no pudieron mandar aquí. Y está el testimonio personal del arquitecto Eduardo Selman, de los mandados que le enviaba Joaquín a Juan, ahora que usted dice eso. Y yo pienso que a usted, porque conozco la obra de Trujillo, el libro suyo y la obra también, creo que a usted le encantó más Balaguer que Trujillo. Me dio más trabajo. Organizar los rasgos de personalidad. La personalidad de Balaguer es más compleja que la de Trujillo. Tú poder explicarle a este país por qué Balaguer no se casó. Si como adulto logró la autonomía, la independencia, ¿por qué no se casaba? ¿Por qué no declaró los 11 hijos que tuvo con 9 mujeres diferentes? Y están ahí los hijos. ¿Por qué Balaguer al final nunca pasó la antorcha? Ni nombró a nadie, ni dejó a nadie, ni delegó en nadie. ¿Por qué Balaguer controló y manipuló la izquierda? Lo separó que hoy en día... La metió en un bolsillo. Y terminaron siendo balagueristas muchos. Y se juntaron todos. Y los seleccionaron en ese congreso que tú sabes como padres de la democracia dominicana. Entonces tú te preguntas, ¿cómo un hombre que duró 31 años al lado del jefe Trujillo entró el proceso de la destrujización del país, pasó el 65, el 78, Balaguer transitó y nunca tiró un tiro, ni buscó, ni provocó un accidente histórico para él llegar? Él solamente manejaba las circunstancias y se iba montando en ella. Sin embargo, tú te preguntas, pero la República Dominicana, los intelectuales y la izquierda, los liberales y los progresistas, tuvieron mucho espacio y muchas circunstancias para controlar, anular políticamente a Balaguer. Sin embargo, esa patología dominicana impedía que se pudiesen de acuerdo y Balaguer siempre llegaba. Y la gente creía como que, bueno, ¿por qué llegaba? No, la gente no llega por suerte, ni por destinista que no era, aunque él se lo decía. Llegó por habilidades, llegó por inteligencia, llegó porque tenía los rasgos de personalidad, llegó por el carácter, las habilidades sociales y la destreza que había conocido con el jefe Trujillo, cómo se manipulaba, se controlaba, se intimidaba y se compraba. Balaguer sabía, conocía la sociedad dominicana. Mira, hay algo al final que a mí me encantó, que dice que Balaguer permitía a sus colaboradores conductas moralmente inaceptables, políticamente incorrectas y humanamente reprochables. Eso es fantástico. Yo vuelvo y lo leo y es una descripción, nosotros que vivimos esa época. Pero algo más,
El hombre, pero yo no quisiera hablar solo de la política, sino de la personalidad que usted describe también, que doctor. Resulta interesante y la forma como lo cuenta pues hace que uno salga corriendo a comprar el libro. Mira. Y mi primera inquietud es ¿cómo una persona tan ocupada como usted, doctor, se animó? O sea, ¿qué lo motivó a hacer este estudio? ¿Cómo se le llama? Psicopatobiografía. Esta psicopatobiografía del doctor Joaquín Balaguer. ¿Y qué es eso? Una psicopatobiografía. Tú sabes que... ¿Qué fue la chispa que le inspiró? Dijo, yo voy a hacer eso. La psicopatobiografía es un estudio psicológico, patológico, psiquiátrico, ¿verdad? De una personalidad visto desde su propio desarrollo psicosocial, sociopolítico. Y entonces tú lees todo lo que se ha escrito de esa persona, los amigos, los enemigos, ves los discursos, lees los libros, lo ves cómo gesticula y comienza a reconstruir a través de las decisiones y de los comportamientos los rasgos, el carácter de su personalidad. A mí me motivó porque yo quiero aportarle a este país con estudios de las personas que incidieron en la historia y en la construcción política de este país. Es decir, la gente conoce a los políticos dominicanos que fueron presidentes, pero la gente no sabe por qué los comportamientos, las decisiones, por qué se comporta de una forma o hacen otra. Y en mi condición de psiquiatra, que me gusta la historia, me gusta la sociología, la antropología, me gusta la política. Una combinación bastante interesante. Me gusta escribir, entonces yo me pasé 5 años leyendo todo lo de Balaguer, viendo los discursos y luego de eso sentarme a escribir para construir de una manera objetiva, sin pasión, porque mi condición de psiquiatra no me permite juzgarlo, rechazarlo, prejuiciarme con él. Y entonces lo traté de hacer lo más objetivo posible, sin esconderlo y yo sin engañarme, pero presentando al Balaguer, como decía García Márquez. García Márquez dijo, la vida no es como uno la recuerde, sino es cómo la recuerde y cómo la recuerda para contarla. Todos nosotros tenemos 3 vidas, una pública, una privada y una secreta. Y entonces yo me encargué de la vida secreta de Balaguer, bajé hasta el sótano y ahí me pude ver desde la fobia al matrimonio, diagnóstico, desde lo pasivo-agresivo de Balaguer, el único trastorno que tenía psiquiátrico, que era la adicción al poder, una adicción comportamental, como se habla modernamente, porque Balaguer no fumaba, no tomaba, no tenía ningún tipo de apetito voraz, dinero ni de acumulación, era tacaño, horriblemente tacaño, mezquino, pero ese era el Balaguer. Y ahí está la personalidad que le puede ir describiendo. Y esa gran discreción con su vida precisamente para aumentar el poder. Ese es el testimonio en mi pueblo que hicieron durante años las personas que lo conocían. Y luego en la alta política, como usted analiza algo también en el libro, y es sexo y sexualidad. Y eso también habla mucho de la persona que no quiere transmitirle al otro o a la otra su manera de ser. Y él sí tenía y sabía que sus más cercanos conocían esa parte de su vida. Y aguantó durante décadas que le dijeran otra cosa. Y él ahí. Pero mire, se olvidaba lo de valiente. El discurso más valiente que ha pronunciado un político post-Trujillo fue el de Balaguer en la ONU. Sí. Pero lo admitimos muchos años después. Pero dígame una cosa. Como persona que sienta enfrente en el diván a las personas que va a sanar o que va a auscultar,
usted se valió de testimonios, porque él era muy encerrado, que por cierto tenía humor. Y sabía... Le gustaba el chisme, el chiste. ¿Cómo, de qué se valió usted, además de los múltiples testimonios? Mira... Porque él era atípico, él no era el Trujillo, que se sabía dónde llegaba, que bebía Carlos I, que quería que supiera que todas las mujeres se rendían. Este era un santo. Mira... No sudaba Balaguer. Mira, ahí me dio trabajo. ¿Sabe que ese rasgo del Balaguer, introvertido, evitativo, egocéntrico, tímido, inseguro, apacible, que vendía una imagen hasta de fragilidad? Al otro Balaguer, que tenía rasgo histriónico, que iba a un meeting, que hablaba y tenía esa gran oratoria y lo hacía muy bien, conectaba muy bien. Era el mismo Balaguer entonces que, siendo culto, intelectual, entonces hacía el tránsito a los mágicos religiosos, al sincretismo popular. Él es Balaguer que la gente no podía entender cómo iba a San Juan y no se desmontaba en la casa del gobernador o del síndico. Se desmontó en la casa de Mamá Bona, la bruja de Pedro Corto de San Juan, y de ahí salió diciendo que ella le recomendó hacer el gobierno de niños. O cuando fue al sur y se desmontaba en la casa de Luciana, la curandera y clarividente de Luciana, y todo el mundo decía, pero ¿cómo este intelectual sale diciendo y creyendo en lo que le decía Luciana? O como el Balaguer culto, que se le cae el helicóptero en el 74 y de allí sale desayunado, sucio, con el traje roto y la camisa y el sombrero desgarramado, y va a su casa, no se arregla, va a la televisión, se presenta así, se da en el pecho y dice que la Virgen de la Altagracia lo había salvado. Y se fue güey. Entonces la gente decía, pero él es creyente, es devoto, y de pronto tenía el Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de Altagracia, tenía a Gregorio Hernández grande en la casa, tenía santos, pero a la vez tenía dos enanas barriendo el pecho de la casa, y tenía dos perros, que en el greco romano los enanos es lo que simbolizan para que el mal no te llegue, claro, para que la maldad se absuelva. Y el culto a los muertos, doctor. Entonces, eso confundía, eso no conocía, eso no lo podía entender la gente, ¿verdad? Y ahí es que me toca hurgar en la vida íntima de Balaguer para poder explicar cada una de esas etapas como psiquiatra y darle una respuesta. Y en ese proceso de hurgar, ¿usted ha podido hacer un inventario de el tiempo que le tomó, las horas que dedicó, o la cantidad de personas que consultó, o los documentos? Porque sería interesantísimo saber todo ese trayecto. Mira, porque te da mucho tiempo, te toma mucho tiempo, porque cuando tú estás haciendo el levantamiento bibliográfico, leyendo, tú tienes que discriminar muy bien cuando el que está escribiendo es enemigo de la persona, y cuando el que lo admira y lo quiere lo dimensiona más allá de lo real. Entonces yo tenía que discriminar lo que estaba escrito correcto y lo que no era. Igual cuando me pasé 2 años tocando puertas de las personas íntimas, de los que apenas pudieron hablar, de los enemigos que Balaguer había perseguido, de los que se habían torturado, de los que la banda colora mutiló y los dejó afectados, ese Macorís y el capitán Núñez. Tuve que entrevistar a algunas familias, tuve que entrevistar a la enana y a los allegados de la casa, algunos, y tuve que entrevistar a algunos hijos. Hay una pregunta ahí. Las amantes de Trujillo, le fascina decir que fueron amantes de Trujillo. A los hijos bastardos, a la bastardía del jefe, le encanta que se sepa que son hijos de Trujillo. Sin embargo, yo noto, y usted me lo va a desmentir o avalar después de esta investigación, que con esa vida de Balaguer hay una especie de omertá. No se cuenta, no se dice. Tú oyes en los pueblos, fulana maestra y tal, iba a la casa, pero
¿Usted logró hablar con una madre de algún hijo de Balaguer? Porque no es el término amante. En el caso de Balaguer no se trataba de amantes. No, Quizás hubo una permanencia. No fueron amantes. No hay una construcción de relación emocional, afectiva, duradera, que creó algún tipo de vínculo o de afecto, de sentido de pertenencia. No. Como dice Fon Bernard, eran amores cortos. Eran desahogos sexuales. Eran desahogos bajo tensión, bajo estrés, para responder a la virilidad y responder a la fisiología del hombre macho masculino. Pero no había una relación emocional. Sí tuvo una relación larga, de muchos años, casi de 20 años, con la última persona que tuvo la relación. Amó mucho a Nati Vega, pero tampoco se casó. Y la celaba, pero no se casó. Y diríamos que con las madres de sus hijos tuvo alguna relación. Algunas se casaron con militares que Balaguer conocía. Claro. Y aceptaba que se los criaran. Y con los que mejor relación tuvo Balaguer con sus hijos fue con Alexis, con Carmencita y con César Mayén, que eran los que iban los domingos a la casa. Protegidos de doña Emma, ¿verdad? No, claro. Quien hacía el papel afectivo de la custodia y de establecer algún vínculo familiar era doña Emma, que era la que jugaba, le daba los juguetes, le preparaba los alimentos y los validaba diciendo: aquí es su casa, esta es su familia, pero el hijito siempre está muy ocupado, no va a venir. Ella se encargaba de hacer eso. O como cuando Xiomara se casó, trabajando con el propio Balaguer en la biblioteca de la casa. Mandó a Morales Troncoso, a Peter, a que vaya a representarlo. Es decir, Balaguer conocía a sus hijos, lo sabía, lo ayudaba de manera lateral, pero no se vinculó públicamente, no se tiró una foto, ni fue un bautizo, ni fue una boda, ni fue una escuela, ni fue una clínica a socializar. Tenemos que hacer una pausa, pero usted menciona algo ahora que dice Xiomara, cómo él validaba la paternidad poniéndole el nombre de familiares, no el apellido, el nombre, sino el nombre. Eso es un detalle. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el doctor José Miguel. Muy curiosa. Leo. Vamos, Francis. Continuamos con Balaguer aquí. No, eso... Don Bienvenido va a decir, quédense 3 horas, pero no puede ser porque viene el gobierno de la tarde. ¿Qué fue lo más difícil para usted? Sobre todo porque se expone, aunque ya las claudicaciones y el oportunismo político aquí no permite que digan, ay, José Miguel Gómez es un balaguerista póstumo. ¿Qué fue lo más difícil para determinar en la psicopatología de Balaguer que se convierte en una virtud? Y la pregunta anterior que usted dejó en el aire, claro, con relación también, a los nombres. Los nombres, bueno, lo validó. Sí. Le ponía los nombres de sus familiares. Sí. O sea, él sabía que iba a dar a luz fulanita. Joaquín, Alexis, Xiomara, Carmencita, la hermana. Lo conozco, sí. ¿Verdad? El otro Joaquín Báez, el otro Joaquín, es decir, son 6 que tienen los nombres o de él o de los familiares. Pero lo tienen, pero en el registro civil, y tú eres abogada, no aparecen pero como hijo nombre... legítimo de fulano de tal. Entonces dígame, ¿cuándo usted dijo, pero este hombre es extraordinario? Y dijo, cuando lo escriba me voy a fastidiar. Mira, cuando yo escribí, terminé de escribir el libro, el prólogo yo lo hago de último. Aunque el nombre, para yo someterme a escribir, yo tengo que tener el título primero. Es la forma. Y tengo que tener el índice. Y llevarme por un índice que luego, con el material, se va alterando el índice. Pero lo trato de hacer para yo tener un esquema.
Yo pensé dejar el libro 2 veces. Porque cuando me tocó hablar con Bogar sobre si toca esa tecla te hunde, buscando la respuesta. O cuando la crisis del 75, que yo había hablado con Víctor Gómez Berger mucho antes de enfermar, de desarrollar el Alzheimer. Y tenía la información de Víctor. Cuando lo de la hoja en blanco, yo me detuve 6 meses buscando los datos. Esto fue una burla de para eso, articular, y me di cuenta que fue una manipulación. Claro. Ah, tú lo sabías, que fue algo que puso para entre uno y otro simbolizar una figura de contención que le diera respuesta, que creara intriga y que callara a la gente. Y lo consiguió. Claro. Hasta ahí era el histriónico de Balaguer. Entonces sí me pude dar cuenta de la conducta pasivo-agresiva de Balaguer. Es decir, Balaguer guardaba y se pasaba años para dar una respuesta, pero no soltaba. Pasó con peinado. Y tenía una manera de cobrártela nombrándote uno de los ciudadanos de a pie para desmeritarte y ponértelo un cargo que tú tenías. Es decir, ahí me pude dar cuenta realmente de la personalidad de Balaguer. Y al final, me preguntaba, ¿fue feliz Balaguer? La gente que logra su propósito en la vida, ¿es feliz? O me hice esta otra pregunta. ¿Consiguió lo que en psiquiatrías existencial se habla mucho? Ya viejo, consiguió 3 cosas que es difícil conseguirlas. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo va a terminar tu vida? ¿Y quiénes son tus compañeros de viaje? Hizo de toda derrota asimilable y de toda victoria duradera, como decía María Zambrano. El único que conoció a Balaguer, entonces me di cuenta, y aquí te concluyo esa parte, fue Johnny Aves. Johnny Aves García, el psicópata de Trujillo. No le encontró ninguna debilidad, ¿eh? Pero lo conocía. Y le mantuvo al jefe siempre. Ese enano que usted ve ahí no es leal a nosotros. Está con nosotros, pero no es de nosotros. Algún día lo sentaré en la silla eléctrica, decía Johnny Aves. Y al final Johnny Aves, dando un balmotazo, un día le dijo a Trujillo, Balaguer es de Balaguer. Wow. Las memorias de un cortesano, ¿usted considera que es la autobiografía que nos lega Balaguer? Sí. Y él mismo, ahí yo tengo donde él se describe, y él dice lo que es. Yo pienso que Balaguer personalmente fue una persona honesta. Sí. Balaguer hizo aportes muy notorios y muy importantes a la cultura, a la educación, a las presas, al desarrollo social del país. Si uno dice, bueno, los grandes constructores de esta ciudad o de este país, desde Obando a Trujillo, a Balaguer, en términos de estructura, estoy hablando de cosas materiales, hizo sus aportes. Era un egocentro, un autócrata, siempre pensó en el país, pero al final si era él que lo iba a dirigir. Y yo pienso que Balaguer al final también, él lo dice en uno de los poemas, quedó atrapado entre el yo real y el yo real. En quién quiero ser y quién soy. Porque al final, el mismo tránsito de meterse en la política le fue dando resultados, pero lo fue anulando psicológicamente a él. Lo apartó de las cosas
que también son necesarias en los seres humanos. Y sobre esa autodescripción. Hay un testimonio de una exnovia de Balaguer. Ay. Y el doctor cita la que le devolvió el anillo y le dijo, pero ven acá, Elito. Pero hable usted. Sí, sobre esa autodescripción de Balaguer en memoria de un cortesano, ¿en qué parte usted está de acuerdo con lo que como él se autopercibe ahí? Y también quedó pendiente la patología que no le permitía desarrollar esa relación afectiva de compromiso o aceptar el compromiso. Bueno, la gente creía como que todo lo que hacía Balaguer era táctica de Balaguer. Tú no te puedes pasar 31 años de una dictadura haciendo teatro, dramatizando o escondiéndote. Era su rasgo de personalidad. La gente no entendía por qué Balaguer no se casaba. Y las respuestas que daba eran evidentemente del inconsciente de tipo defensivo, eran mecanismos de defensa psicológico. El jefe Trujillo le decía, ¿por qué usted no se casa, doctor? ¿Para qué me voy a casar si tengo 5 mujeres en mi casa? Tenía la madre y 4 hermanas que vivían con él. O aquella periodista, ¿te recuerda, Carmen, que le dijo, claro, ¿por qué usted no se casa? Porque no he encontrado una mujer como usted. O escribir en la palabra encadenada, no me he casado porque así me levanto del lado de la cama que quiera. Esas eran respuestas psicológicas, emocionales de Balaguer. Al final no se casaba porque tenía fobia al matrimonio, porque tenía un rasgo evitativo. Los evitativos no se casan. Los evitativos se enamoran, puede alguien gustarle, pero cuando tú le estructuras a un rasgo evitativo compromiso y le pones fecha, se manda. Pero los evitativos no se comprometen con ninguna otra cosa. O sea, ¿les resulta difícil comprometerse con otras cosas o solo con lo afectivo? Con otras cosas que sean beneficio para él, pero no que lo vincule y tenga que compartir los afectos, porque es alexitímico. Los alexitímicos es la incapacidad para tú expresar emociones sanas duraderas por mucho tiempo. Entonces, por eso Gracita de Castro dura 10 años de amores, y cuando estando Balaguer canciller en Colombia, le escribe y le dice, oye, me estoy poniendo vieja, dime cuándo tú te vas a decidir, si es este año ya, porque ya tú regresas. Y Balaguer no le contestó nunca. Entonces Gracita de Castro, en un pique, cogió el anillo, la foto, los poemas, todas las cosas bonitas, y se fue a Santiago y se le entregó a la mamá y le dijo, mira aquí, yo rompí estos amores, su hijo no se va a casar. Sin embargo, los poemas hermosísimos a la amada los escribió Balaguer. Claro. Que para los críticos no es buen poeta, pero manifestaba sus sentimientos. Mire, esa capacidad histriónica de Joaquín Balaguer es un rasgo de personalidad negativo. Yo recuerdo, y ahí también tiene que ver el carisma que tenía ese hombre. El antes de los discursos tú lo veías cabizbajo y tú decías, ese señor está listo. Sí. Y cuando empezaba, dominicano, compatriota, las personas. Bueno, y otro detalle, ahora en época de inclusión, doctor, pero nadie habla que Balaguer gobernó sin visión, ahora que está tan de moda la inclusión de todo. Yo recuerdo en Honduras, en un evento para la inclusión de personas sin visión, con discapacidad. La representación dominicana dijo, pero nosotros tuvimos un presidente de la República que gobernó durante años sin visión. ¿Cómo usted explica eso? Mira, bueno, la adicción al poder donde tú no aceptas una limitación o tú tienes una incapacidad para controlar tus impulsos. Pero tenía que valerse del entorno, un hombre tan desconfiado. Claro, pero el entorno le funcionaba. Ahí fue donde Balaguer supo articular un entorno que le respondiera. Balaguer tuvo esa habilidad de que pudo hacer el tránsito de la adultez a la vejez. Y hizo una vejez oxigenante, nutriente. Balaguer leía, caminaba. Lo que ahora yo como psiquiatra, para el déficit cognitivo leve, le digo a una persona, oye, camina, ejercita el cerebro, lee, escucha música, habla con la gente, ten relaciones. Eso es lo que uno le recomienda a la gente para evitar el deterioro cognitivo.
Y Balaguer todo eso lo hacía. Es decir, cuidaba esa parte. Lo más importante de todo, y ese es el aporte de la psicopatografía, el poderlo describir, posicionarlo, sin defenderlo, sin justificarlo, sin validarlo. Eso es lo que he hecho. Y voy a seguir en la línea de la psicopatografía, que me da mucho problema y me le quita mucho tiempo, con Bosch, con una de las personalidades también más complejas que hay, el coronel de Abril. Sí. Camaño es tan complejo como Balaguer. Pero ahí se es nichano, ahí es humano, demasiado humano, porque Camaño no tiene esos vericuetos de sensibilidad de Bosch y de Balaguer, ¿no? Jamás. El carácter, la personalidad es otra cosa, extremadamente diferente, ¿verdad? Pero la biografía, cuando tú vas escribiendo la biografía, tú te vas dando cuenta. Ahora, lo más importante de las psicopatografía, que está la más vendida, que está Gota Encuesta, y que la han puesto ayer en la feria del libro buscaban. La han puesto a reponer 2 veces. Además la portada fue tengo 2 tiradas y la elegí yo. Pues eso porque tú sabes que si yo elijo mi portada y todo lo de mi libro, allí en Bugo me dicen, doctor, pero busca una gente, no, porque a mí me gusta eso. El hombre tiene una bibliografía, va para Premio Nacional. Bueno, la persona que me menciona es una sobrina nieta de una de sus novias, no suya, sino de Balaguer. Se llama Hilda, pero no voy a decir el nombre. Manuel del Cabral menciona aquello de que él vende su revólver para ir a un prostíbulo. Sí. Y que también había acuérdese cómo eran las clases en esa época, de primera, de segunda. Y él se sentía, él era el hijo del pulpero de Navarrete. Pero hay un dato muy importante que da Américo Lugo y de Manuel del Cabral, y éramos amigos, pero a la vez éramos distantes, porque Balaguer mantenía una distancia siempre, se acercaba, pero a la vez era huidizo, tímido y distante. Eso creaba la magia. Bueno, doctor, no queríamos despedirlo. Llegó el gobierno, no de Balaguer, aunque hay muchos balagueristas ahí que lo van a esperar. Claro que sí. Ustedes. ¿Tiene muchos balagueristas aquí? Yo no, ellos, el gobierno de la tarde. Claro que sí, y mañana nos vemos. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Gómez. Un abrazo, ese libro, un abrazo. Claro que sí. Gracias, Licea, allá en Las Terrenas, que está en sintonía. Nos vemos.